Bienvenidos al día 9 del reto Transformando tu Ser. En este día 9 vamos a hablar del liberador don del perdón. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. El perdón no es un acto ocasional, sino un acto constante. El concepto de perdón viene del latín pardonare, que significa para dar. Podríamos definirlo entonces como algo inmenso o algo importante que se da. ¿Qué es el perdón? Perdonar es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes han infligido una ofensa o un mal acto en contra nuestra, renunciando ante todo el deseo de venganza. Debemos entender que sobre todo es un proceso, lo cual implica que todo lleva su tiempo. Ninguna herida sana de un día para otro, mucho menos las heridas emocionales. Veamos qué no es perdón. Amar es perdonar, pero no olvidar. Está claro que por más que queramos olvidar un agravio, no va a pasar. No se trata de ir a una hipnosis para que nos borren los recuerdos y ya está. Eso no sería perdonar, sino olvidar, lo que sería incluso una cosa muy diferente. Cuando tú perdonas, eres libre de decidir si retomarás nuevamente una relación con quien te ofendió o no. No olvidar es sumamente o supremamente importante. Si olvidas, serías vulnerable otra vez, volverías a caer en situaciones que debes corregir y mejorar. No olvidar significa sencillamente que eres un ser humano y la memoria forma parte de los dones que tiene. Lo importante es que cuando recuerdes el hecho o veas a la persona, no haya un revuelo emocional dentro de ti. Eso significa que el perdón se ha generado. Decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. No es justo para uno mismo estancarse en el rencor y la venganza, pues ello nos impide avanzar, sobre todo nos impide evolucionar como almas. El saber perdonar consiste en una actitud, en la decisión de dejar ir la ira y el rencor y dejar entrar la aceptación del daño del pasado y situar la vista hacia el futuro. Los beneficios del perdón son muchos y entre ellos se encuentra la paz que genera. Veamos cómo es esto de aprender a perdonar. Y la pregunta sería, ¿cómo aprender a perdonar de corazón? Veamos entonces unos consejos para aprender a perdonar. Amar, esa es una de las primeras cosas. Concebir el amor a una persona que nos ha hecho daño puede considerarse en algunas ocasiones como algo imposible. Para poder dar lugar a la actitud de amar es necesario, en primer lugar, tomar una distancia, aunque sea interiormente con esa persona que nos ha dañado. Y solo en ese momento podremos verla en su totalidad. Las personas han de ser amadas en su totalidad, incluso cuando cometen errores. Y una persona solo podrá vivir y desarrollarse en plenitud cuando sea aceptada tal como es. El no perdonar implica que la otra persona no se siente aceptada en su totalidad y por ello destruimos su identidad, que debe ser expuesta en libertad. Esto quiere decir simple y llanamente que debemos saber que la otra persona es un ser humano, que tuvo razones para hacer las cosas. Esto no es justificación, es ver al otro como un ser humano, incluso como un hermano, porque somos hijos del Altísimo. Y al verlo en esa totalidad, poder desmarcarnos poco a poco de esa necesidad de odio, de esa necesidad de rencor. Comprensión. Como seres humanos que somos, debemos comprender que todos somos vulnerables y que todos podremos ser débiles. Perdonar implica la convicción de que cada ser humano, detrás de cualquier error, existe una persona vulnerable, con una capacidad de cambiar, obviamente. Perdonar incluye creer en la capacidad
de la otra persona para transformarse. ¿Y qué pasa si no se transforma? No importa. Ese ya es asunto de esa persona. Tu asunto es volar por encima de estas limitaciones. Generosidad. Perdonar requiere generosidad, puesto el que perdona no espera nada a cambio con su perdón. Humildad. Creo que acá es la parte más gruesa de esto. Aprender a perdonar implica ser humilde. En el perdón no se busca una superioridad moral, no se busca humillar al agresor o dominarlo moralmente. Con ello debes evitar los reproches, pues que esto lo que implica es que imposibiliten ese acto de perdón. Si te preguntas por qué es tan difícil perdonar, es porque sencillamente a veces no manejamos la humildad y nos dejamos sobrepasar por el orgullo. Ahora veamos cómo es eso de perdonarnos a nosotros mismos. Uno de los grandes desafíos que nos encontramos como seres humanos es el de perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarse a uno mismo puede resultar mucho más complejo que perdonar a otras personas, ¿saben? Porque nos encuentra a solas, es decir, estamos con nosotros y nuestras emociones y nuestros reproches. ¿Cómo podríamos entonces perdonarnos a nosotros mismos? En primer lugar, entender que es inevitable que en ocasiones nos equivoquemos. Y aprender a perdonarse es esencial para aprender, valga la redundancia, de esos errores y poder evolucionar, mejorar, cada día ser la mejor versión. Lo primero es respetarte como ser humano. En ocasiones parece que tendemos a olvidar que somos seres humanos y como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores y fracasamos. Y por eso no debemos de valorizarnos, es decir, no debemos colocarnos en un punto negativo. Somos seres humanos y como humanos erramos. Lo segundo sería buscar el lado positivo. Equivocarse es una condición natural de las personas y absolutamente necesaria para evolucionar como seres humanos. Entonces, ¿cuál es el punto? Permitirte a ti misma equivocarte y concebir la idea de que tus errores te permitirán aprender de ellos y así podrás mejorar. ¿Qué quiere decir esto? No es que voy a buscar el error, equivocarme a sabiendas de que me estoy equivocando. No es esto, sino cuando me atrevo a hacer cosas y me equivoco, simple y llanamente me perdono. Soy un ser humano en crecimiento y evolución. Como tercer punto, responsabilízate. Es indispensable para perdonarse a uno mismo ser consciente de nuestra responsabilidad sobre los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Porque hay personas que cometen errores, se equivocan y sin embargo no son capaces de asumir, y esto está muy enlazado con el orgullo y a veces con la soberbia. Debemos ser conscientes de la parte de responsabilidad que nos atañe frente a un suceso, puesto que si no concebimos nuestra culpa no podremos perdonarnos, del mismo modo que si pensamos que tenemos una responsabilidad que no es nuestra o que sí es nuestra, pero que la exageramos, entonces estamos autocastigándonos injustamente por una culpa que tal vez no nos concierne. Entonces, a veces vamos en la vida bajo dos parámetros. Uno, sin responsabilizarnos de nuestros actos, porque toda situación que nosotros tengamos, ya sea a solas o con otra persona, siempre hay una cuota aparte de responsabilidad. Y eso es importante verlo. Tal vez hasta el punto de vista karmático hay que verlo. Entonces, hay que responsabilizarse de lo que ejecutamos, dejar la soberbia y el orgullo. Y otra es cuando a veces queremos asumir la culpa, pero en extrema, en demasía. Y entonces hay autocastigos y no nos permitimos ese perdón que nos merecemos. Examina tus emociones. Después de reconocer las emociones, los sentimientos y los pensamientos que nos han conducido a actuar como hemos actuado, eso es importante. Hay que ir reconociendo, evaluando. No decir es el otro. Tenemos que ver qué es lo que hay en nosotros. Eso se llama responsabilidad, eso se llama madurez espiritual.
Un mal acto que puede estar causado por sentimientos de inseguridad, miedo, envidia, por ejemplo, si no comprendemos el origen de nuestros actos y no comprendemos nosotros mismos qué es lo que está sucediendo con estos actos que hemos ejecutado, obviamente no vamos a poder perdonarnos. Uno, porque no nos damos cuenta de las situaciones. Por eso hay que evaluar, hay que dejar un poco la desidia y la apatía en la evaluación de nuestros propios actos, así como lo que sucede dentro, a través de las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Es importante no autocastigarse. El autocastigo solamente nos conducirá al bloqueo impidiéndonos avanzar. Fustigarse continuamente por los errores nos impide ver qué podemos hacer para que estos no vuelvan a cometerse. Al autocastigarnos, ponemos un freno a nuestra propia evolución. La mejor estrategia es aplicar la autocompasión. La autocompasión no es la autolástima. Compasión es saber que somos humanos, que somos por esa condición podemos estar equivocándonos y a veces por nuestro clima emocional ejecutamos actos, tenemos acciones y reacciones que no son las adecuadas. Por eso hay que llevarnos con calma, pero con firmeza para ir evolucionando y de esa manera avanzar como almas. Y por último, superación. Una vez hayamos comprendido por qué cometimos el error, por qué estaban envueltas esas emociones, pensamientos que nos condujeron a él. Hayamos aceptado lo cometido y nos hayamos responsabilizado sobre él, debemos comprender que no son nuestros errores los que nos definen, pero sí lo que es la forma, la manera en que me enfrento a ellos. Obviamente, cuando entiendo todo el paquete de lo que está sucediendo y la cuota parte que tengo en relación a ese suceso, perfecto, no voy a estarme fustigando con adjetivos destructivos a mí mismo. Simple y llanamente entiendo que soy, pero simple y llanamente ejecuto acciones para corregir, para mejorar. Todo esto me lleva a esta reflexión de observarse continuamente, ser el observador y el observado de forma constante. Llegamos a la actividad del día 9. Esta actividad va a ser bastante corta. Este día se enlaza con el anterior, es decir, con el día 8, porque son en esencia lo mismo. El tema del perdón tiene sus aristas y es sobre todo muy álgido. Si realizaste la actividad y la meditación del día 8, sabes lo que cuesta a veces reconocer ciertos puntos del perdón. Pero como todo en el camino de evolución dependerá de nuestra necesidad y madurez continuar en las prácticas de esta hermosa arte. En este día te pido vuelvas sobre la actividad del día 8 y revises los aspectos que te fueron más sensibles. Anota en tu diario de emociones qué temas están completados y cuáles faltan. Determina qué áreas debes revisar y trabajar en este tema. No cierres la actividad. Esto no es una actividad que se cierra, la ejecuté y ya no más. No, no cierres la actividad. Manténla en constante revisión. Perdonar y perdonarte marca el camino evolutivo de tu alma para no seguir repitiendo lecciones. Cerramos entonces la actividad del día 9 con la afirmación que dice, yo perdono mi pasado, perdono mi presente y me perdono a mí mismo. Muchas gracias.